Mi nombre es Jerónimo Remolina, junto con Dani. Fuimos como los gestores de una idea y después con Sochi lo que hicimos entre los tres fue como crear una dinámica en donde mi rol creo que era como ser el papá. Sí. Sí. Bueno, yo me llamo Daniel Ortiz. Sí, con Germán empezamos, pusimos la semilla de la idea, germinó. Siento que yo me encargué de la ¿no? Como de la preproducción y de conseguir a la people en un primer momento. Yo me llamo Sol, pues fui la última en adjuntarme al equipo y en esta versión todos hicimos muy todo, como que es difícil decir como roles específicos, o sea, apoyo en las cosas de preproducción, ya estando ya pilotear a la gente, Sí. estar como atenta a eso. Pero yo sí creo que los tres como que tenemos ahí la cabeza como de imaginarnos cómo hacer el encuentro y hacerlo real, o sea, producirlo. Hace rato no hacemos esto. La razón original fue que estuvo muy potente. Muy chévere, sí. O sea, que las preguntas fueron respondidas y las respuestas sobrepasaban la pregunta. Como nos fuimos con una pregunta sobre cómo aplicar la dramaturgia expandida y desbordó la pregunta porque no era solo dramaturgia expandida, sino era convivencia, era experiencia, qué es la creación, hasta qué lugares llega la creación, crear equipo también es crear. Nosotros no ofrecemos un taller en donde te decimos en estos 8 meses Jorge La Rosa toma esto es lo que a las conclusiones a las que llegamos, porque dentro de la naturaleza del encuentro no nos interesa a nosotros impartir conocimiento, sino nos interesa más el rol, por ejemplo, de modular los espacios. Entonces en esa medida también había que diseñar algo que pedagógicamente pudiera funcionar para que la gente supiera cómo aportar. Como lo nuestro es un encuentro y no un espacio de taller, entonces nosotros te proponemos pautas para que tú diseñes cómo nos vas a brindar a nosotros una experiencia a partir de estos temas. Entonces también para decir que esa estructura que nosotros creamos está siendo también repensada y rediseñada para cada una de las versiones, pero sí que empieza a fundamentarse intereses como tiene que ser un espacio en donde se comparta colectivamente, no es taller, es encuentro, sí. De ese primer encuentro creo que ahí salió algo muy potente y era como el tema de la experiencia. Y claro, al vivir eso, ese primer encuentro que había sido tan potente y que nos había transformado tanto, y mejor dicho, porque habían muchas preguntas como qué fue lo que pasó o cómo es que pasó esto, cómo llegamos a que esto sucediera. Y eso nos llevó a preguntarnos mucho por la experiencia. Caímos en cuenta como en toda esta investigación, que no fue un día a otro, sino que fueron varios meses como hablando de eso y leyendo. Pues que había como una primicia en términos de la experiencia y era como que uno no puede hacer que alguien tenga una experiencia. La experiencia es algo que te pasa, sino que fue como tomemos unos aspectos, que esto sale de un referente teórico que tenemos nosotros, que es Jorge La Rosa, que tiene un texto sobre la experiencia, en el que él habla como de qué es lo que debe estar dispuesto para que una experiencia se dé. Entre ellos, pues, la escucha, la disponibilidad, la vulnerabilidad. Sí. Oigan todos, un saludo. Y para ti, mamá. Venga, los invito. Cogemos a una sola persona y nos vamos a acercar todo lo que podamos a esa persona. Reducimos todo el espacio entre nosotros y esa persona. Y tratamos de percibir sin los ojos que a nuestro cuerpo llegue la información del tacto, del olfato. Vamos a empezar a caminar todos juntos con esta constelación. Vamos a salir de la casa. Lo importante es que no se desarme la constelación, que vayamos todos juntos caminando.
Si no soy elemental, si no soy fundamental para la imagen, me quito de la imagen. La experiencia no se hace, sino que se padece. La experiencia, por tanto, no es intencional, no depende de mis intenciones, de mi voluntad. No depende de que yo quiera hacer o padecer una experiencia. La experiencia no está del lado de la acción o de la práctica o de la técnica, sino del lado de la pasión. Billy Billy Bob. Billy Billy Pop, Billy Billy Pop, Billy Billy Pop. Todos muy pendientes de las personas que teníamos antes en ambos circuitos. Este es un tercer circuito. Con la voz, con el objeto, con lo que sea. Otra vez ya. Bueno, No está. Van a cambiar de niveles todos ya. Y continúen el circuito. Lo que te haya quedado. Que para ti sea honesto como con lo que hayas hecho. Si son puntos, son puntos. Si no es nada, es nada. Y a este le sumamos el de Dani. Bien, chicos. Este es como lo que nos queda de registro de lo que fueron nuestras trayectorias de este segundo momento. ¿Listo? Y todos aportamos. Vamos a quemarlo. porque es efímero. Ah, ¿tú no vas a poner la frase? No. No tocaba nada, señor. Ante una falta de atención, entra la negación. ¿Sí? Por ejemplo, ayer que de verdad yo estaba hablando también del objetivo, que yo estaba intentando llegar al objetivo, más no estaba pensando en el proceso, me empecé a negar y me empecé a desconcentrar. Siento que el valor que yo le doy a las cosas con mi atención le da valor a esas cosas y es muy evidente. Y es un poco ahorita... ¿qué lo dijeron por ahí? Ah, Lina. Sí, cuando Lina dice que como eso que uno se queda mirando a alguien pero no está en Júpiter. Con las clavículas también. Acciones de apertura. ¿Sí? Abro una cortina. ¿Sí? Abro una puerta. Puedo decírselo a alguien, ¿no? Puedo decirle a María, yo me llamo Daniel, tengo 22 años y así, ¿no? Que es muy distinto a, me llamo Daniel, tengo 22 años, cuando crecí, nací en Bogotá, que es muy disperso, ¿no? Listo, vamos. 26 hijos legítimos, 22 hijos muertos a manos de los godos. Voy y vuelvo de la guerra al menos en 5 ocasiones durante 10 años. Como soy un guerrero, comandante, valiente, soldado del ejército. Silencio, aquí cae una gotita de nube que viene, va en el viento, viene y va en silencio. Le gustaba cultivarlos de a poquito porque no le gustaba tener grandes cantidades o se les ponían amargos. La virgen de los dátiles. Y la forma era de dátil, o sea, una virgen que habitaba. Realmente el teatro gratis, al surgir en los baños y todo esto empezó a surgir, fue con la improvisación. ¡La trapo! Gracias, Lisa. Lisa. Realmente creo que o sea, que el sentido del arte es justamente ser uno de los pocos espacios en que se admite el sinsentido y en el que se admite, digamos, la amoralidad. Yo sí me paro firmemente en que uno no le puede exigir al arte que arregle el mundo. Eso es incesto, Rodolfo. No, incesto. ¡Boomerang! ¿Alguien quiere más arroz? ¡Yo! Estoy volando. ¡Uvas pasas! Energías. Preguntas. Hoy en alguno de los ejercicios del día, no me acuerdo en cuál, me quedé pensando mucho en las experiencias que alimentan el espíritu
de la manera en que mi mamá me lo ha planteado a mí desde chiquita. Jamás Sí, pues el espacio de Dani con el canto de lado, o sea, como que hacemos este canto, pero pues yo tengo como ya esta sensibilidad, como, o sea, como, pues más que escucharme, como de unos puntos que habita entre lo técnico de la información de los resonadores, pero también pues como lo técnico que me resuena a mí por mi experiencia y por mi no experiencia con la voz, que yo solo sentí que fue como la última vueltica del canto, que la canté bellísimo. Y me dio así como, no sé, se me aguaron los ojos, como, o sea, fue como una revelación, o sea, como que sentí que hubo algo con la autoimagen que se volteó re duro y yo siento que fui sensible en ese momento. Como la sanación a través del tiempo, con una canción, con una película, no es como te siento, aun cuando no estoy, cuando ni siquiera sé si lo que movilizó a esa persona fue lo que yo estoy sintiendo, pero me parece como estas experiencias muy locas. Pienso también en mi rostro, y qué está diciendo mi rostro. ¡Muere! ¡Mareón! ¡Guau! Aquí, pásame. ¡No! ¡Atrás! Por venir al museo es gratis el nombre, pero si tienes que pagar. El museo es gratis, el baño no. Vamos a pasar desde que llegamos acá a Suatá hasta este momento, de una forma física, cómo está nuestro cuerpo, cómo llegó y cómo está ahora. Si necesitamos mover el cuerpo de esa persona, lo hacemos. En el mundo de ejecutar o del mundo de ser intérprete sí hay un objetivo y es la acción. Entonces, claro, la acción depende de las prácticas, pero sí hay un objetivo. Y entonces aparecen las técnicas que disponen el cuerpo de unas maneras, para funcionar a unas maneras. El chocolatero, al fin, al fin, a la hija del Simón, a la lata, a la hija del chocolatero. Lindo seco, se le caen las hojas, agua derramada, no hay quien la recoja. Ventana sobre ventana y sobre ventana una flor, sobre la flor Nicolasa y sobre Nicolasa el sol. Boom, boom, snap, snap, hey, boom, snap, snap, boom, boom, snap. Boom, snap, snap, boom, boom, snap, snap, hey, boom, snap, snap, boom, boom, snap. No despegar mi isquion derecho del piso. Siento que lo que nos sucede en la vida, cosas importantes o quizá no tan importantes, que igual para cada uno son igual importantes, y a veces como que esos sucesos se usan como excusa para dejar de hacer ciertas cosas, y yo siento que simplemente lo que cambia es la manera en que se hacen las cosas de acuerdo a eso que nos está afectando. Yo pensaba mucho hoy cuando empezamos con las articulaciones, como a mí las articulaciones me parecen como la metáfora,
para hablar de la disponibilidad, ¿sí? O el elemento como para hablar de la disponibilidad. Y todo esto porque lo asocio mucho a algo que adoro que digan, y es cuando piden rodillas disponibles. Se trata de tener esta articulación en el estado que me permite moverme en el momento en que yo requiera hacerlo, o que me permita flexibilidad o me permita conseguir balance. Y en ese sentido es como que eso suceda, que además es como lo contrario a bloquear la articulación. Se trata es como de permitir, ¿sí? como de abrir espacio, ¿sí? Como permitir que otras cosas ocurran. Jero me decía que él tenía como un paso a paso que le parecía muy interesante, y una pregunta que le parecía muy interesante para empezar era cómo uno se dispone para la acción. Entonces las rodillas disponibles de las que habla Sol le funcionan unas maneras, al ballet le funcionan otras, que es la rodilla no está así, pero le funcionan, o sea, funcionan para una manera de hacer, funcionan para un tipo de acción, y está codificado. Cuando uno habla de mente o de emociones, ahí es como volver al tema de Isabel ayer del electrocardiograma, y creo que es más difícil situarse en donde primero es como una situación personal neutra o disponible bioenergética, emocional, psicológicamente. Para mí es difícil encontrar ese lugar estandarizado, por lo que no son huesos que tengo que organizar, sino es como un sistema mucho más ambiguo, complejo, que cambia. Una montaña, pero también es un árbol y también es un humano. Entonces él, como montaña, árbol, humano, va a buscar las estrategias para que yo, escaladora mi caraña, pueda habitarlo. Acuérdense que es un juego de pesos también. Desde ahí puedes subir. Exhalo y atardezco. Llevo el sol hasta mis pies. Suelto la cabeza. Inhalo. Me estiro. Exhalo. Recogiendo qué hubo en ese momento que les permitió escuchar. Cuando todos estábamos con los ojos cerrados, y siento que ahí pues la escucha estuvo muy presente, porque, o sea, como que no, bueno, a veces nos chocábamos, pero casi que no, o sea, y como que si uno se encontraba con alguien era como te acaricio, te percibo. 3, 1, 2, 3. Cierren los ojos. Ahora entre todos van a hacer un círculo. Tienen 10 segundos. 1, 9, 10. Pare. Abra los ojos. 1. Llevan ambos 2 palos con jarras de agua a cada lado, y yo tengo muchas. Virgen del Carmen y los dátiles y la pola y la pola. Uy. Máximo 2 personas, ¿sí? Y chévere también como que se arriesguen algo individual, vayan a por el truco, a construirlo, a descubrirlo como si aún no lo han descubierto. Ahí vamos a hacer un varieté de trucos, ahorita todos lo vamos a ver todos. Lo que les digo, como el truco puede ser como cualquier cosa, pero tiene que estar puesta como un poco en un contexto de algo que detone algo, ¿no? Como un poco la acción-reacción de una cosa con la otra.
Cuando yo diga ya, pasa alguien. Y si alguien más quiere pasar con esa persona, como solo a espectarlo. Sigue el hilo dorado, al final destapa el muro. Ay, man. Abro. Léeme en viva voz. Bienvenida. Usted ha encontrado un artefacto alquímico de traducción de naturalezas. El viento ha escuchado sus peticiones, así que es el momento de recolectar ese caracol de tierra, esa hoja roja y ese trocito de chamizo plateado blanco, esponjoso. Llévelo de vuelta a la silla y cuando esté preparada, toque 3 veces a la puerta café y ábrala. Buena suerte, querida maga. Postdata, llévame contigo, puede que me necesites. Las tijeras. ¿Las tijeras? Aquí está. Llévelo de vuelta a la silla y cuando esté preparada, toque 3 veces a la puerta café y ábrala. Y ábrala. ¿Tienen? ¿Sí? ¿Tienen todos? Sí. Dicen que está colorado porque se enamoró de las estrellas que salen en diciembre. ¿Por eso se pone colorada? Ajá. ¿Solo en diciembre? Solo en diciembre. La escucha se trabaja, o sea, se elabora. Yo siento que fácilmente cierro los ojos, pero aquí me costó mucho, o sea, porque tenía el impulso de abrirlos y yo como que me dio los ojos, y yo no se puede. Y en ese me cogí, creo que fue con Dani, no estoy segura. Bueno, cogí a alguien o alguien me cogió y fue como, bueno, vamos a caminar. Y como que mi instinto un poco de supervivencia fue como, pero está igual de ciego a mí, o sea... Por ejemplo, yo terminé el primer ejercicio que hiciste, el primer momento de abrir los ojos y yo sentía que las cosas vibraban como... Y yo te lo dije, como yo habitaba ese patio de chiquito muchas veces y sentía cuando chiquito que las flores pues no me hablaban, pero saben como que vibran y entonces uno está ahí como en otra cosa, como que la naturaleza hace esto y todo tiene un poco esa vibración. No sé, de pronto, bueno, no sé si sea la adecuada, pero es como la que siento que sería más apropiada, sería el percibirse, que es como yo percibo al otro con todos mis sentidos, no solo como si lo escucho, si lo estoy viendo. Con Sergio, era una cosa muy loca, como este lugar de la escucha que es súper pasiva, ¿no? Súper serena y calmada y paciente, permisiva, y después como, no, la escucha como, marica, tenemos que hacerlo ya, ¿sí? Si no lo hacemos ya, ¿sí? O se nos va la luz, que se nos fue, o lo perdemos, o lo teorizamos, o lo dejamos para mañana y perdemos el impulso, como no, parce, nos fuimos. Como el malabar está cargado de objetos, que los objetos precisamente sí tienen textura, como tienen una materia y como cada pelota suena distinto, ¿sí? Como cada pelota provoca un ritmo, como una sensación rítmica distinta. O sea, como que siento que esos son como para mí como unos elementos muy importantes que he encontrado en la pregunta, o pues como preguntando sobre ese espacio de la escucha, de cómo suena la materia.
en el cuerpo de los otros. Viéndolos a ustedes como tocarse, o sea, yo podía sentirlos, o sea, estaba por fuera, pero su energía era tan potente que yo los podía sentir y no sé, siento que para mí también fue muy lindo y muy nutritivo como poder compartir el espacio, de verlos así todo, y además es increíble cómo les cambian los ojos, o sea, por eso insistía tanto en que se miraran los ojos, porque las miradas se transforman. Me encanta el olor a gasolina. Viene la confesión para nosotros dos y luego viene una historia detrás de esa confesión, una historia real. Voy a hacer así, real. Puedo autoficcionar, Okay. ¿listo? Me da asco que se corten las uñas encima de mi cama. Cuando era más chiquita, mi tía me regañaba por cortarme las uñas y limpiarme las uñas en su cama, y me dijo que de grande entendería, y hoy en día lo entiendo. Le tengo mucho miedo a hacer rollitos adelante o hacia atrás. Cuando estaba pequeña me gustaba mucho hacerlo y lo hacía casi siempre como encima de la cama de mis papás o de mis abuelos, que eran como las más grandes. Y vivíamos en el campo con mis abuelos. Ya estamos afuera y como no pasa nada se ponía a dibujar. Y estoy cansada de que siempre se ponga a dibujar cuando estamos discutiendo de cosas tontas como la pasta blandita. ¿Te gusta? Oye, está muy bonito. Ahora ya lo mandamos al ejército por sus inclinaciones. Los que le gustan los hombres, que le gusta el metal. Hoy pensé mucho en eso, pensé como, claro, como de pronto mi ritmo siento que es un poco más cuidadoso, o sea, siempre como listo para quitar o sea, como ya no estoy jugando, ¿sí? Para poner el freno, con tal de no sentir que pueda sobrepasar ese límite y en serio como lastimar a alguien. Vivía en un apartamento en la 53 con séptima, por ahí en un edificio como este, y en un parqueadero chiquitico. Y me regalaron mi primera bicicleta y yo empecé muy emocionadamente a montarla en el parqueadero chiquitico, y me caía una, dos, muchas veces me raspé mucho, por aprendí en 2 días. En ese grupo de avalancheros estaban una vez escarbando un lugar en donde habían muchas cosas y se encontraron un cuerpo. El cuerpo tenía todavía la ropa pues deshilachada pero pegada, abrieron la billetera y encontraron la cédula de mi abuelo. La persona que estaba como dirigiendo esa excavación había sido tractorista de la finca de mi abuelo muchos años antes. Dijeron, este cuerpo me lo dejan quieto, y llamaron a mi papá. La primera vez que yo fui a un cementerio de pueblo fue más o menos hace unos 8 años a visitar la tumba de mi abuelo. El de la derecha se llama John Freddy. Él fue mi primer amigo cuando veníamos acá donde mis abuelos. Mis abuelos antes vivían como por donde subimos ahorita al mirador, en la calle 12. En ese momento esa calle todavía no estaba, sino que había como una casita ahí. El caso es que yo vine de la casa en la que estábamos, subí patinando por estas calles y después decidí bajarme por esta para pues, devolverme a la casa por abajo. Y entonces venía bajando y empecé a coger velocidad en los patines y me di cuenta que no iba a poder detenerme. Entonces en el camino cogí este poste para hacer de freno y en el momento en el que lo cogí, como iba tan rápido con los patines, alcancé a darle una vuelta y me frenó la clavícula que sonó ¡pac! Yo caí y seguí rodando con los patines hasta el final de la cuadra. Es decir, siempre está el elemento de riesgo y el elemento sorpresa. Y ahí lo interesante y paradójico es que uno siempre se pone vulnerable
igual haciendo un cálculo bastante detallado de los factores que pueden salir mal. Y lo pienso desde cosas como la parada de manos. Y ahí de nuevo como el rango, ¿no? Como listo, yo voy a hacerme, quiero también traer a colación como las autoficciones y las veroficciones. Como voy a creerme el cuento de hacerme vulnerable. Y hacerme vulnerable también es en todo sentido, no solo en la cualidad, digamos, como suave, como tierna, sino vulnerable en términos de voy a asumir mi verdad.